Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, el presente vídeo simplemente es para compartir el enlace a la autobiografía de Helen Jackman, tal como la he encontrado yo en internet, No sé quién la ha traducido. Yo la encontré hace tiempo en bibliotecaespiritual.com o .es y todavía está esta autobiografía en el enlace que os comparto en la caja de información de este vídeo. Bueno, voy a dar lectura de algunos de los párrafos con el que concluye esta autobiografía de la canalizadora de un curso de milagros, Helen Jackman. Un día, durante ese mismo verano, le dije a Bill que estaba a punto de hacer algo muy inesperado. No tenía ni idea de lo que era, pero sabía que iba a suceder pronto. Por invitación de Bill había estado llevando una especie de diario desde nuestra visita a Virginia Beach, a la playa de Virginia. Ahora Bill sugirió que si yo escribía lo que se me ocurría en relación con el algo inesperado, podría averiguar qué era. Bueno, esto de algo inesperado supongo que está en relación con las visiones y con las experiencias que tenía Helen Jackman, la doctora Jackman, anteriormente a canalizar el texto de un curso de milagros. Al principio no surgió mucho de mis intentos y estaba a punto de abandonarlos. Una tarde, mientras registraba algunos de mis pensamientos, la voz, ahora más o menos familiar para mí, comenzó a darme instrucciones definidas. Este es un curso de milagros, dijo la voz. Por favor, toma nota. Aunque la voz ya no me sorprendió, no estaba preparada para lo que me dijo. Sin embargo, sí tomé la primera página del curso antes de que me asustara realmente. Dejé mi lápiz y llamé a Bill. Esto era a finales del año 1965. ¿Es la misma voz que has oído antes?, preguntó Bill. Creo que sí, respondí, pero ahora está usando palabras muy específicas y parece que quiere continuar por algún tiempo. Me detuve porque tuve miedo. Estoy convencida de que había más si hubiera continuado. Esto es lo que le dice a Bill en esa conversación telefónica. Estoy convencida de que había más. Bueno, mucho más, puesto que estuvo 7 años tomando notas de esa voz, Y bueno, prosigue Helen en su autobiografía de esta manera. ¿Cómo vienen las palabras?, preguntó Bill. Es difícil de describir, contesté. No puede ser una alucinación, porque la voz no viene del exterior. Es todo interno, no hay sonido real y las palabras vienen mentalmente, pero muy claramente, con mucha claridad. Es una especie de dictado interno, podría decirse. ¿Sabes lo que estás escribiendo?, preguntó Bill. ¿Lo describirías como un proceso automático? Oh, no, dije, no es automático en absoluto. Soy perfectamente consciente de lo que estoy haciendo. No está fuera de mi control. Trata de escribir más y mira lo que pasa, sugirió Bill. Prefiero no hacerlo, dije. Francamente lo encuentro bastante perturbador. Pronto descubrí que no tenía muchas opciones en el asunto. Sin embargo, me dieron una especie de explicación mental, en forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaron mi mente en rápida sucesión y formaron un conjunto razonablemente coherente. Es difícil llevar a palabras imágenes que aparecen en la mente, Imaginaos tener un sueño abstracto, de estos de los que a veces se suelen tener, yo lo suelo tener de vez en cuando, y que tengas que explicarlo. Es muy complicado. Entonces yo imagino que Helen Jackman tiene experiencias que son difícilmente llevadas al lenguaje no convencional. Según esta información, continúa Helen, la situación mundial estaba empeorando en un grado alarmante. Se estaba pidiendo ayuda a personas de todo el mundo que hacían sus contribuciones individuales como parte de un plan general preestablecido. Aparentemente había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz estaba cumpliendo su parte
en el acuerdo y yo cumpliría la mía. Helen Chapman vivió 2 guerras mundiales, por ejemplo, y otras muchas guerras que vinieron después, ¿no? Por lo tanto, el siglo XX es un siglo de guerra permanente, de permanente ataque contra desfavorecidos, contra indefensos, de crímenes de Estado horribles que superan en mucho los crímenes de la delincuencia organizada, los crímenes de las mafias, los crímenes de los grupos terroristas. Los grandes crímenes de la historia los han perpetrado los estados. Han sido legales, en guerras legales, entre comillas, ¿no? Conforme a la legalidad mundana. Pero bueno, yo voy a seguir leyendo lo que dice Helen. Aparentemente había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz estaba cumpliendo su parte en el acuerdo y yo cumpliría la mía. Utilizaría habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que no estaba realmente preparada para usar de nuevo. Debido a la gran emergencia, sin embargo, el proceso evolutivo habitual y lento estaba siendo evitado en lo que podría describirse como una aceleración celestial. Se me transmitió la sensación de que el tiempo se estaba acabando. No estaba satisfecha. Incluso en el improbable caso de que la explicación, entre comillas, fuera cierta, no me consideraba una buena candidata para el papel de escriba. Declaré mi oposición silenciosa pero enérgicamente. ¿Por qué yo?, pregunté. Ni siquiera soy religiosa. ¿Qué entendemos por religiosa, religioso en el contexto occidental? Personas que se someten a doctrinas, mandamientos, dogmas impositivos, ¿no? De manera completamente irracional, ¿no? En el contexto occidental, durante muchos siglos, no entendemos por religiosidad lo que se entiende, por ejemplo, en el contexto oriental, en el contexto del budismo, del hinduismo, del confucianismo, de la religión del Tao. No lo entendemos así, no lo relacionamos con la ciencia, con la razón, con la observación de la realidad, con la observación de nuestras experiencias, sino que entendemos por religiosidad una especie de fe ciega, una especie de huida de la vida. Como bien decía Nietzsche, los católicos, los cristianos, tal como los entendía Nietzsche, eran nihilistas, eran la negación de la vida. Ese cristianismo malentendido verdaderamente era así. Y todavía en cierto sentido vivimos así, ¿no? Se llaman, aquí en este país que se llama España, en mi querida patria, se llaman personas religiosas, personas que no se cultivan espiritualmente, que se someten a dogmas extraños, que van a adorar a blancas palomas y a pegarle gritos y a tocar en un manto para que haya un milagro. En realidad su religiosidad es la negación de la religiosidad de la propia vida. Pero bueno, sigamos con lo que dice Helen Chapman. ¿Por qué yo?, pregunté. Ni siquiera soy religiosa, no entiendo las cosas que me han estado pasando y ni siquiera me gustan. Además, me ponen muy nerviosa. Soy la elección más mala que podrías hacer. Si os fijáis, la mayoría de las personas que han canalizado textos importantes en las últimas décadas son mujeres, ¿no? Porque tienen una sensibilidad que no ha sido tan distorsionada como la que generalmente tenemos los hombres. Al interpretar un papel activo en la sociedad, paradójicamente, interpretamos los hombres un papel pasivo en lo que trasciende esa misma sociedad. Y las mujeres, al estar en entornos domésticos, que son los entornos del amor, como alguien dijo, los lugares de trabajo son los entornos de la competencia. Ahí nos damos piñas por ir medrando en los puestos laborales, o nos queremos darles piña a los patronos o a los que pensamos que son culpables de no cobrar lo que queremos cobrar, o de trabajar más de lo que queremos, o lo que fuera. Pero los entornos domésticos son los entornos del amor incondicional, aunque a veces no se manifieste ese amor incondicional, pero en principio son los entornos del amor incondicional, y gracias a eso pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nosotros a nuestros hijos, nietos y lo que fuera, lo compartimos todos incondicionalmente. No mercadeamos como lo hacemos fuera de nuestros hogares. Bueno, pues como decía Helen, soy la elección más mala que podríais hacer. Al contrario, me aseguraron, eres una excelente elección, y por una razón muy simple.
lo harás. No necesitas más explicaciones. Estás ahí no es por capricho, ni por casualidad, ni porque algo inesperado acontezca. Helen Chapman ha estado trabajando durante toda su vida a través de sus inquietudes. Desde que era una niña, aquí nos lo explica en su autobiografía, desde que era una niña tenía esas inquietudes religiosas y espirituales. Por lo tanto, vocación de verdad, voluntad de conocer la verdad, de conocerse a sí mismo. Lo primero que hace es preguntarle a su madre y a su padre, que son los que nos traen al mundo. La base de nuestra personalidad, la base de lo que somos, es la fusión de nuestra padre y de nuestra madre y de nuestra padre. No tenía respuesta a esto y me retiré derrotada. La voz tenía razón, sabía que lo haría. El rechazo es la primera parte de un proceso de aceptación. Como alguien dijo, los más cabezotas son luego los que rechazan de manera más virulenta, y los que son más cabezotas para criticar a las cosas nuevas que vienen son luego los que con mayor convicción defienden aquello a lo cual se estaban oponiendo. Y podríamos dar muchos ejemplos de esto, ¿no? Bueno, pues nos dice Helen Chapman que no tenía respuesta a esto y me retiré derrotada. La voz tenía razón, sabía que lo haría, y así comenzó la escritura de un curso de milagros. Sentía que la escritura me llegaba casi a diario y a veces varias veces al día. El momento en que ocurría nunca entraba en conflicto con el trabajo o las actividades sociales, comenzando en algún momento en el que era razonablemente libre para escribir sin interferencias. Yo escribía en un cuaderno de taquigrafía que pronto comencé a llevar conmigo por si acaso. Podía, y a menudo la escritura a mano es algo fundamental que desgraciadamente estamos perdiendo, ¿no? Hace poco leía algún artículo que están preocupados en Finlandia, donde consideran que el sistema educativo es como mejor va, están preocupados por la pérdida de las capacidades que nos permiten cultivar el simple hecho de escribir a mano. Entonces eso es algo fundamental que estamos perdiendo en esta era de las tecnologías de la información y de la comunicación, en la cual nuestros niños y niñas y jóvenes escriben en el teclado de los ordenadores o del móvil o de lo que fuera. Bueno, sentía que la escritura me llegaba casi a diario y a veces varias veces al día. Pedía y a menudo me negaba a cooperar, al menos inicialmente, pero pronto aprendí que no tendría paz hasta que lo hiciera. Aun así, mantuve mi derecho a negarme durante todo el proceso. A veces me negaba. Helen Chapman es una persona de mucho carácter. No es una persona que se doblega ante cualquier voz, aunque sea la del mismo Jesucristo, nunca mejor dicho, ¿no? A veces me negaba a escribir durante más de un mes, durante el cual simplemente me deprimía cada vez más. Nunca hubo nada automático en la escritura. Siempre requirió mi plena cooperación consciente. En este mundo las personas que se dan cuenta de muchas cosas generalmente les resulta difícil convivir con sus semejantes. Y inconscientemente ejercen estas personas el papel de receptores de la culpa que los demás quieren proyectarles. Eso ya lo comentaba cuando charlaba sobre el libro que escribió Kenneth Wapnick, Ausencia de felicidad, en el cual se incluyen algunos fragmentos de esta autobiografía. Nunca hubo nada automático en la escritura. Siempre requirió de mi plena cooperación consciente. Por lo tanto, ella era partícipe activa de la escritura del texto de un curso de milagros. Las tardes resultaron ser un momento propicio para el dictado, especialmente para tareas adicionales, y me opuse amargamente a esto, y a menudo me acostaba desafiante sin escribir nada, pero no podía dormir. Eventualmente me levantaba con disgusto y escribía según las instrucciones. A veces estaba tan cansada que regresaba a la cama y me dormía después de anotar unos pocos párrafos. Sin embargo, era impelida a continuar con la sesión antes del desayuno de la mañana siguiente, quizás terminándola en mi camino al trabajo o en momentos extraños entre las presiones de trabajo durante el día.
Nunca supe cuándo comenzaba una frase, cómo terminaría. Nunca supe cuándo comenzaba una frase, cómo iba a terminar esa frase. Y las ideas me llegaban tan rápido que me costaba mucho seguirle el ritmo, aunque usaba una rápida combinación de símbolos taquimétricos y abreviaturas que había desarrollado durante años de forma de tomar notas en clase y de grabar sesiones de terapia. En esos tiempos era muy importante tener técnicas de taquigrafía para poder tomar notas en las clases, para las secretarias y secretarios en esa época, para, no sé, para el psicoanalista que está escuchando a su paciente. Era muy importante porque no habían la tecnología de la cual ahora disfrutamos, ¿no? Ya os comentaba antes que esta tecnología, el abuso de esta tecnología tiene también sus perjuicios, ¿no? Pero eso no quita que tenga sus beneficios y que estos sean muchos. La escritura era sumamente interrumpible. En la oficina podía dejar el cuaderno para contestar el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a un miembro del personal subalterno o atender una de nuestras numerosas emergencias y regresar a la escritura sin ni siquiera comprobar para ver dónde lo había dejado. En casa podía hablar con mi marido, charlar con un amigo o echarme una siesta. Volver después al cuaderno sin interrumpir el flujo de palabras en lo más mínimo. No importaba si me había detenido al final de un párrafo o en medio de una oración. Era como si la voz simplemente esperara hasta que volviera y luego empezara de nuevo. Escribía con igual facilidad en casa, en la oficina, en un banco del parque o en un taxi, en el autobús o en el metro. La presencia de otras personas no interfería en absoluto. Cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias externas parecían irrelevantes. Al principio me sentí particularmente tentada a cambiar una palabra aquí y otra allá, en lo que yo creía era en interés de la consistencia. Por lo general, el impulso de volver a cambiarla a la original era tan fuerte que lo hacía muy pronto. De hecho, el asunto podía perturbarme hasta que lo hiciera. Además, rápidamente se hizo evidente que las palabras no habían sido escogidas al azar. A veces lo que parecía ser incoherente en ese momento se explicaba más tarde, y la redacción original era necesaria en aras de una mayor claridad. En otras ocasiones se mencionaban más tarde ideas específicamente redactadas en contextos que aún no conocía, por lo que los cambios que podría estar tentada a hacer reducirían la consistencia de los pensamientos en lugar de mejorarlos. La escritura continuó durante años y aunque el terror agudo que sentía al principio disminuyó gradualmente con el tiempo, nunca me acostumbré a ello. Sin embargo, a pesar de los períodos de franca rebeldía, nunca se me ocurrió seriamente renunciar a ella, a pesar de que todo el asunto me parecía una interferencia importante y a menudo exasperante. Sin embargo, hubo algunas raras ocasiones en las que me sentí curiosamente transportada mientras escribía. En estas ocasiones las palabras parecían casi cantar y sentía una profunda sensación de confianza e incluso de privilegio. Noté después que estas sesiones resultaron ser las más poéticas, pero estos fueron breves pero felices periodos de respiro. En su mayor parte estuve desoladamente descreída, desconfiada y asustada. Sin embargo, aunque la escritura por lo general resultaba angustiosa, leerle el material a Bill después era infinitamente más que eso. Habíamos acordado que yo le leería mis notas al final del día, y él las mecanografiaría. Odiaba oír lo que había escrito. Estaba segura de que sería incoherente, tonto y sin sentido. Por otra parte, era probable que me conmoviera de forma inesperada y profunda. ¿De dónde venía la escritura? Era evidente que utilizaba mi formación, mis intereses y mi experiencia, pero eso se hacía en cuestiones de estilo y no de contenido. Ciertamente el tema en sí mismo era la última cosa de la que habría esperado escribir. El texto, tal como se da, no ha cambiado, excepto por la omisión de algunos de los materiales más personales que se incluían solo al principio. Bueno, algunos de estos materiales más personales pues salieron a la luz
Y yo también hice algunos vídeos, ¿no?, sobre estos temas. Los encabezamientos y subdivisiones de los capítulos se han añadido más tarde, pero la disposición de la materia, que parecía caer naturalmente en estas divisiones, no se ha alterado. El libro de ejercicios, que se dictaba en forma de lecciones, se presenta tal como lo tomé. Pero ¿de dónde vino la información? Posteriormente descubrí que muchos de los conceptos e incluso algunos de los términos reales de la escritura se encuentran en el pensamiento místico occidental y oriental. Fijaos lo que dice: mucho de lo que se comparte en este curso de milagros se encuentran en el pensamiento místico oriental y en el occidental. Por lo tanto, no se trata de una revelación nueva. Lo que es nuevo es el destinatario. Lo que es nuevo es que gente común pueda acceder a esta liberación, digamos, ¿no?, a estos conocimientos. Eso es lo que es nuevo, y que se nos presente de manera en la que sea efectivo aquello a lo que se nos invita. Eso es lo que es novedoso. En la historia de la humanidad pues ha habido grandes místicos que tenían conciencia de los conocimientos que se nos comparten en este curso de milagros. Bueno, pues yo voy a dejar ya de leer. Os invito a leer, a que vosotros mismos leáis esta autobiografía. Ella termina diciendo que no entiendo la autoría real de la escritura, pero la combinación particular de certeza, sabiduría, dulzura, claridad y paciencia que caracterizó a la voz hizo que esa forma de referirme pareciera perfectamente apropiada. En varios puntos de la escritura, la voz misma habla en términos inequívocos sobre el autor, con mayúsculas. Mis propias reacciones a estas referencias, que literalmente me sorprendieron en su momento, han disminuido en intensidad y ahora están al nivel de la mera incertidumbre. No entiendo los acontecimientos que llevaron a la redacción. No entiendo el proceso y ciertamente no entiendo la autoría. Sería inútil para mí intentar una explicación. Así concluye esta autobiografía que os invito a leer. Gracias. Como os comentaba al principio, el enlace os lo comparto en la caja de información del vídeo. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.